el autobús que recoge pasajeros muertos. La carretera vieja que cruzaba el bosque al norte del pueblo casi no tenía tráfico después del atardecer, y quienes vivían cerca evitaban usarla cuando caía la noche, porque el silencio allí era demasiado profundo y las luces de los autos parecían perderse entre los árboles. Aún así, Mateo la recorría cada noche al regresar de su trabajo en la gasolinera. Su turno terminaba siempre a las 11, y el camino de regreso a casa tomaba unos 20 minutos si no se detenía, lo suficiente para que la oscuridad del bosque lo acompañara todo el trayecto. Durante años, ese recorrido había sido parte de su rutina. La primera vez que vio el autobús fue una noche de lluvia ligera, cuando los limpiaparabrisas apenas podían despejar el agua del vidrio y la carretera se veía borrosa bajo los faros del automóvil. Mateo notó unas luces amarillas detenidas a un lado del camino. Era un autobús antiguo. La pintura estaba desgastada y el número de ruta en el frente no podía leerse con claridad, como si el tiempo hubiera borrado los detalles poco a poco, dejando solo la forma del vehículo bajo la lluvia. Las puertas estaban abiertas. Mateo redujo la velocidad al pasar junto a él, pensando que se trataba de un transporte averiado o abandonado, pero no vio al conductor ni a ningún pasajero en el interior. Solo asientos vacíos. Continuó su camino. Al día siguiente, el autobús estaba en el mismo lugar, estacionado exactamente donde lo había visto la noche anterior, con las puertas abiertas y las luces encendidas, aunque la carretera estaba completamente vacía. Mateo sintió una incomodidad difícil de explicar. Esa noche decidió detenerse. Aparcó el auto a unos metros y bajó con cuidado, escuchando el sonido del bosque mezclado con el motor del autobús encendido, como si alguien lo hubiera dejado funcionando. La lluvia había terminado y la carretera estaba cubierta de neblina. Cuando se acercó, notó algo extraño. El interior del autobús estaba iluminado, pero los asientos parecían más viejos de lo que deberían, con la tela rota y cubierta de polvo, como si nadie los hubiera usado en años. El olor dentro era frío y húmedo. Mateo subió un escalón. Entonces escuchó pasos detrás de él. Un hombre caminaba desde la oscuridad del bosque hacia el autobús, con la ropa mojada y la mirada perdida, como si no estuviera completamente consciente de dónde estaba. Mateo se hizo a un lado sin decir nada. El hombre subió al autobús lentamente y se sentó en uno de los asientos del fondo sin mirar a nadie. Mateo sintió un escalofrío. El conductor apareció en ese momento, sentado ya en su lugar como si siempre hubiera estado allí, aunque Mateo juraría que el asiento estaba vacío segundos antes, y el motor cambió de sonido cuando el vehículo comenzó a moverse. Mateo bajó de inmediato. El autobús se alejó por la carretera y desapareció entre la niebla. Mateo regresó a su auto con la sensación de haber presenciado algo que no podía explicar y condujo hasta su casa sin mirar por el espejo retrovisor, como si temiera ver las luces del autobús detrás de él. Esa noche casi no durmió. A la mañana siguiente la noticia apareció en la radio local. Un hombre había muerto en el bosque junto a la carretera durante la noche, aparentemente perdido bajo la lluvia, y el nombre que mencionaron hizo que Mateo se quedara inmóvil frente al aparato. Era el hombre que había subido al autobús. Mateo sintió un frío recorrerle el cuerpo mientras recordaba la mirada vacía de aquel desconocido sentado en el fondo del vehículo, respirando lentamente como si no supiera que estaba muerto. El café se enfrió en sus manos. Esa noche decidió volver a la carretera. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque Mateo estaba a punto de descubrir que ese autobús no transportaba pasajeros vivos, sino almas que no sabían que su viaje ya había terminado. Cuando llegó al mismo lugar, el autobús estaba allí otra vez, con las luces encendidas y la puerta abierta, esperando en silencio como si conociera la hora exacta en que Mateo pasaría por la carretera. La niebla cubría el asfalto. Esta vez no bajó del auto. Observó desde la distancia cómo una mujer salía lentamente del bosque y caminaba hacia el vehículo, con los brazos pegados al cuerpo y la mirada fija en el suelo, como si siguiera un camino invisible. Subió sin mirar atrás. El autobús se puso en marcha. Mateo lo siguió con el automóvil, manteniendo cierta distancia mientras las luces amarillas avanzaban por la carretera vacía
y sintió que el miedo crecía con cada kilómetro. El bosque parecía más oscuro. Después de unos minutos, el autobús giró hacia un camino de tierra que Mateo nunca había visto antes, un sendero estrecho que se internaba entre los árboles y descendía lentamente hacia la oscuridad. Mateo dudó unos segundos, pero decidió seguirlo. Mateo giró el volante lentamente y entró al camino de tierra, manteniendo las luces del autobús a cierta distancia mientras el automóvil avanzaba con dificultad sobre el suelo húmedo y lleno de piedras, como si ese sendero no hubiera sido usado en mucho tiempo. Los árboles se cerraban sobre el camino hasta formar un túnel oscuro donde apenas entraba la luz de la luna. El autobús avanzaba sin levantar polvo ni hacer ruido de ruedas sobre la tierra, como si se deslizara en lugar de rodar, y esa ausencia de sonido hizo que Mateo sintiera un miedo más profundo que cualquier otra cosa que hubiera experimentado antes. El bosque parecía absorber todo. Después de varios minutos, el camino comenzó a descender hacia una zona baja cubierta de niebla espesa, y Mateo pudo ver que el autobús se detenía frente a una estructura que parecía una estación abandonada, hecha de madera vieja y parcialmente cubierta por raíces y musgo. El lugar no aparecía en ningún mapa que él conociera. Mateo apagó el motor y observó desde el interior del automóvil mientras la puerta del autobús se abría lentamente, dejando escapar una luz amarilla que iluminaba la niebla alrededor. La mujer que había subido antes permanecía sentada en silencio. Entonces vio algo que lo dejó sin aliento. Dentro del autobús había más personas de las que había visto al principio, sentadas en los asientos con la mirada fija al frente, como si hubieran estado allí desde antes de que él llegara, y ninguna parecía moverse o hablar. Sus rostros estaban pálidos. La mujer se levantó y bajó del autobús con movimientos lentos, caminando hacia la estación abandonada como si supiera exactamente a dónde debía ir, y desapareció dentro de la neblina que cubría la entrada. El conductor no se movió. Mateo sintió la necesidad de seguirla, aunque una parte de su mente le decía que debía regresar de inmediato a la carretera principal y olvidar lo que estaba viendo. Sin embargo, el silencio del lugar parecía empujarlo hacia adelante. Bajó del automóvil. El aire en ese sitio era más frío que en el bosque, y cada paso sobre la tierra húmeda producía un sonido que parecía demasiado fuerte en medio de la quietud, como si el lugar no estuviera acostumbrado a la presencia de alguien vivo. Mateo avanzó lentamente hacia la estación. La puerta de madera estaba abierta, y desde el interior salía un olor a humedad y tierra vieja, como el de un sótano cerrado durante años, mezclado con un silencio absoluto que hacía difícil escuchar incluso la propia respiración. Mateo cruzó el umbral. Dentro encontró una sala vacía con bancos de madera y una ventanilla rota, como si hubiera sido una estación de autobuses olvidada hace décadas, y al fondo había un pasillo oscuro que descendía hacia el subsuelo. La mujer no estaba allí. Mateo escuchó pasos debajo de él. El sonido venía desde el pasillo, lento y arrastrado, como si varias personas caminaran al mismo tiempo sobre un suelo de madera antigua, y el eco subía por las paredes hasta llegar a la sala vacía. Mateo sintió un escalofrío. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify, búscanos como Historias de Terror, porque Mateo estaba a punto de descubrir a dónde iba realmente el autobús cuando desaparecía en la carretera del bosque. Mateo avanzó por el pasillo con cuidado, iluminando el camino con la linterna de su teléfono, mientras las paredes de tierra y madera parecían cerrarse alrededor de él, como si descendiera hacia un lugar construido bajo la estación abandonada. El aire se volvía más frío a cada paso. Al final del pasillo encontró una plataforma subterránea, más grande de lo que imaginaba, donde varias personas caminaban lentamente hacia una segunda puerta abierta en la oscuridad, moviéndose en silencio como si siguieran una fila invisible. Sus rostros no mostraban emoción. Entre ellos estaba la mujer. También estaba el hombre que Mateo había visto la noche anterior. Y otros más. Todos caminaban hacia el mismo lugar. Mateo dio un paso atrás cuando la mujer levantó la cabeza lentamente y lo miró directamente, como si por primera vez pudiera verlo realmente, y sus ojos mostraban una tristeza profunda imposible de describir. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Entonces la voz se escuchó detrás de Mateo.
El conductor del autobús estaba de pie en el pasillo. Mateo se quedó inmóvil al escuchar la respiración del conductor detrás de él, sintiendo que el aire del pasillo se volvía más pesado mientras la figura permanecía en silencio, como si no necesitara moverse para imponer su presencia. La luz débil del teléfono apenas alcanzaba a iluminar su uniforme oscuro. Cuando Mateo giró lentamente, vio el rostro del conductor por primera vez, pálido e inexpresivo, con los ojos abiertos como si nunca parpadilera, y comprendió que no parecía una persona viva, sino algo atrapado entre dos momentos del tiempo. La piel de su rostro parecía demasiado quieta. El conductor levantó una mano y señaló hacia la plataforma subterránea, donde las personas seguían caminando lentamente hacia la puerta abierta, como si estuvieran llegando al final de un viaje que no recordaban haber comenzado. Mateo sintió que sus piernas temblaban. Intentó retroceder, pero el pasillo detrás de él parecía más largo que antes, como si la salida se hubiera alejado en la oscuridad, y el sonido de pasos subiendo desde la plataforma comenzó a llenar el espacio. No estaba solo. Al mirar de nuevo hacia abajo, Mateo vio que algunas de las personas que caminaban en la fila comenzaban a detenerse lentamente, girando la cabeza en su dirección, como si finalmente hubieran notado su presencia. Sus ojos estaban vacíos. La mujer que había seguido desde la carretera dio un paso fuera de la fila, observándolo con una expresión de reconocimiento, como si recordara algo que los demás habían olvidado, y movió los labios con esfuerzo. Esta vez Mateo escuchó la palabra «corre». Mateo reaccionó de inmediato y comenzó a correr por el pasillo, mientras el sonido de muchos pasos arrastrados se levantaba detrás de él como un eco que crecía en la oscuridad, y el conductor permanecía inmóvil, observándolo desaparecer hacia la sala de la estación. El aire se volvió más frío. Logró subir las escaleras y salir al exterior, donde la niebla seguía cubriendo el claro frente a la estación abandonada, y corrió hacia su automóvil sin mirar atrás, sintiendo que algo se movía dentro del edificio. Sus manos temblaban al abrir la puerta. Si te gustan estas historias, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque algunos caminos solo se recorren una vez, y quienes los cruzan nunca vuelven a ser los mismos. Mateo encendió el motor y dio vuelta el automóvil en el camino de tierra, alejándose lo más rápido posible mientras las luces de la estación desaparecían detrás de los árboles, como si el bosque se la tragara lentamente. El silencio regresó al camino. Cuando finalmente llegó a la carretera principal, sintió un alivio momentáneo, aunque su respiración seguía agitada y su mente intentaba entender lo que acababa de ver bajo la estación abandonada. Pensó que todo había terminado. Entonces vio el autobús frente a él. Estaba detenido en medio de la carretera, con las luces amarillas encendidas y la puerta abierta, exactamente igual que la primera noche, como si nunca se hubiera movido de allí. Mateo pisó el freno. El conductor estaba sentado en su lugar, esperándolo. Mateo intentó retroceder, pero el motor del automóvil se apagó sin explicación, dejando la carretera completamente en silencio, mientras la puerta del autobús se abría más lentamente, invitándolo a subir. La niebla cubría el asfalto. Mateo sintió el impulso de correr, pero su cuerpo no respondía, como si algo invisible lo guiara hacia el vehículo paso a paso, repitiendo el mismo camino que había visto hacer a otros. La puerta del autobús estaba frente a él. Subió el primer escalón. Dentro del autobús estaban todas las personas que había visto antes, sentadas en silencio mirando al frente, y entre ellas había un asiento vacío en la última fila, como si hubiera estado reservado desde el principio. El aire estaba helado. Mateo se sentó. El conductor cerró la puerta. El autobús comenzó a moverse. A la mañana siguiente, la radio local informó sobre un automóvil encontrado abandonado en la carretera del bosque, con la puerta abierta y las llaves aún en el encendido, pero sin señales del conductor. Nadie volvió a ver a Mateo. Algunas noches, quienes viajan por esa carretera dicen ver un autobús antiguo detenido entre la niebla, con luces amarillas encendidas y pasajeros silenciosos mirando por las ventanas. Y si uno observa con atención, puede ver un rostro nuevo sentado al fondo. Un hombre que parece querer bajarse,
Pero el autobús nunca se detiene. Y si te gustan las historias donde algunos viajes no tienen regreso, síguenos en YouTube y en Spotify. Búscanos como Historias de Terror, porque tal vez la próxima vez que veas un autobús detenido en la niebla, no deberías acercarte.